Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Y hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas con estos lindos paisajes del maestro John Jaime Morales que nos apoya tanto en la decoración de nuestros parques de la salud. Y detrás de nosotros el Todopoderoso que nos regala tantas plantas para purificarnos el aire. Cuando yo muestro todos estos jardines y demás, yo insisto y les digo a ustedes, no boten las semillas de las frutas que se coman, no boten las cáscaras, siembren todo eso en materos, en el jardín, en el antejardín. Pero si no estamos sembrando esto, vamos a seguir llorando que el calentamiento global, que la contaminación, que cuidamos más los carros que el medio ambiente, pero no hacemos nada. Antes de quejarnos tanto, sembremos. Yo he mostrado en este programa donde he podido recultivar más de 500 arbolitos de naranja, de mandarina, de zapote, de todas las frutas que consumo. Y vuelven y se siembran, y vuelven y retoñan, y vuelven y se siembran. ¿Por qué? Porque necesitamos aportarle a la naturaleza esto, que realmente la vida, el equilibrio del universo. Quiero dejarles este mensaje. Y como estamos hablando de purificar, de limpiar, de toda esa parte importante del universo, pues vamos a ponerlo en contexto con nuestro cuerpo humano. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es ese tema que la gente sufre de los riñones? Que la gente se hincha, que tiene problemas renales. Yo quiero compartir este tema con la doctora Dafna Rodríguez Valois. Ella es hija de una mujer que ha hecho un aporte muy grande a la ciencia médica y a la medicina biológica, que es la doctora Marta Valois, quienes nos han acompañado en consulta, y ahora la doctora coordina el programa en Manizales del Día para tu Salud y en Dos Quebradas. Y con ella quiero contarles de una manera muy didáctica la parte renal, que le falla el riñón. ¿En qué consiste ese tema, doctora Dafna? Bueno, es un tema bastante complejo realmente, vamos a tratar de explicarlo como lo más fácil posible, porque la fisiología del riñón es una de las fisiologías más complicadas de nuestro cuerpo. Realmente lo que hace el riñón es ayudarnos a sacar como parte de la basurita que tenemos en nuestro cuerpo y a regular la cantidad de agua que tenemos también. Por lo tanto, hay un sinnúmero de factores que pueden afectar ese riñón, ¿cierto? Lo que empieza a fallar puede ser de manera, digamos, abrupta y aguda o de manera crónica. Hoy vamos a tratar de enfocarnos más en la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, pues porque la enfermedad aguda es más fácil, digamos, de manejar y realmente las razones y la etiología pues también es mucho más fácil simplemente de manejar rápidamente. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, entonces nos tenemos que acordar que hay varias formas o razones por las cuales se nos afecta un riñón. De manera inicial puede haber, digamos, una insuficiencia prerrenal, que es lo que pasa antes del riñón, que lo va a afectar, lo que está pasando dentro del riñón como tal, que es la insuficiencia renal como tal, y la posrenal, que es lo que pasa después del riñón. Esas tres clasificaciones nos van a permitir también hacer un acercamiento, digamos, terapéutico. Nosotros vemos acá muchos pacientes con hipertensión y con diabetes, es un pan de todos los días, y estas son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica, y de eso pues vamos a hablar no solamente en cuanto a las síntomas y demás, sino a los manejos que vamos a poder pasarles a estos pacientes. Bueno, entonces estamos al lado de una piscina, Julián, si me colabora. Y entonces, esta piscina tiene una cascada, tiene una cantidad de roticos que son los filtros, y gracias a todo ese sistema y unos motores allá que están tirando el agua y volviéndola a llevar, y unos componentes que le echamos acá que es sal, porque aquí yo no utilizo el cloro sino sal, esta piscina se mantiene bonita. Si alguno de esos mecanismos fallara, el agua se pudre. Entonces mire lo que acaba de decir la doctora Dafna Rodríguez. Antes están los motores, acá está el agua y después están los chorros. Sin ese sistema esto no funciona. Así es el cuerpo humano. Cuando se nos llega a podrir esto, lo mismo sucede en el cuerpo. La persona está tóxica, la persona está con una gran cantidad de problemas y vamos corriendo para allí. Yo les voy mostrando a ustedes todo ese sistema para hacer un comparativo. A mí me gusta que los programas nuestros sean esto que ustedes ven en sus casas
didáctico, exacto, para con el cuerpo humano. Entonces, usted habló de hipertensión y habló de diabetes y habló de otras patologías. Y la gente dice, pero ¿qué tiene que ver la hipertensión y qué tiene que ver eso con el cuerpo humano? Para explicar eso es importante que ustedes entiendan algo. El riñón, esas dos cositas, en el día filtran 7.000 litros de sangre, 7 toneladas, más que esta piscina, 7 toneladas de sangre al día, con un motorcito que se llama corazón, que late un promedio de 120.000 veces al día. Entonces ese corazón hace 120.000 veces al día y manda 7 toneladas en 24 horas de sangre por esos riñones para ser filtrados. ¿No es perfecta esta máquina? Y si los pulmones no funcionaran, el pulmón funciona aproximadamente 600 veces al día, 600 litros de oxígeno filtra al día. Y si algo de eso falla, falla el cuerpo y llegamos a la muerte. Bueno, con respecto, digamos, a las principales fallas prerrenales, que tienen mucho que ver con la hipertensión y con la diabetes, lo que empieza a fallar, digamos, son varios mecanismos. Uno, las arterias que llegan a ese riñón y que van a ser como los conducticos por donde se lleva la sangre para ser filtrada, tienen unos procesos importantes de deterioro cuando hay diabetes y cuando hay hipertensión. Uno de esos procesos es que se quedan como sin la capacidad de distenderse y de achiquitarse, que eso es lo que nos da vasodilatación y vasoconstricción. Quedan como tiesitos, digámoslo de esa manera, para que nos comprendan. Y eso impide que unos mecanismos que tenemos, que no tenemos que pensar, que nuestros cuerpos solitos los va haciendo, de dilatar y de achiquitar, no funcionen bien. Por lo tanto, queda como un flujo constante, pequeño, hacia el riñón, y esa cantidad pequeña de líquido que llega pues no tiene el mismo efecto, no limpia de la misma manera, se van quedando como rezagadas ciertos elementos en nuestra sangre que nos van poco a poco intoxicando. Esa es una parte pues importante. Y la otra parte importante de la hipertensión y la diabetes es que los glomérulos y las nefronas, que son las células en sí, y el mecanismo ya del riñón per se, tampoco funcionan de la mejor manera porque van sufriendo unos daños a razón del constante aumento de la presión y de los aumentos importantes de las glicemias. Esos dos procesos son los que más van deteriorando el riñón y se nos ha vuelto pan de todos los días tener estadios 1 y estadio 2 de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica, lo que ha sido pues devastador no solamente para nuestros pacientes sino también para el sistema de salud, y que es efecto simplemente de un mal control de estas dos patologías que se han vuelto tan comunes. Y esto nos orienta a nosotros a decir qué injusto es decirle al paciente dígame una o dos cosas de las que tiene, cuando ella acaba de contar tantas cosas que sin esa información es imposible uno enfocar un diagnóstico y un tratamiento. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y entonces pueden haber muchos síntomas, muchos signos, y uno dirá, ¿qué será? ¿Será la presión alta? ¿Será el riñón? ¿Por qué se me hinchan los pies? ¿Será que se me subió el azúcar? Y es todo, esto es una máquina completa, ahora que estamos ya también con el doctor Germán Ruiz Bolívar en este tema, porque diario lo vemos. Y como digo, yo no atiendo consulta solo, yo lo atiendo en grupo, entonces ellos analizan las historias, los exámenes y demás, y en conjunto vemos el paciente. Entonces sigamos en esa historia renal. En cuanto a la enfermedad renal, entonces hay un sinnúmero de síntomas. ¿Cuál es el problema con esos síntomas y cuál ha sido, digamos, una de las dificultades para encontrar pacientes con enfermedad renal crónica en estadios iniciales, que son unos síntomas muy vagos? O sea, realmente los síntomas de enfermedad renal como tal son cansancio crónico, dificultad para conciliar el sueño, a veces disminución del peso, a veces aumento como en horas del peso, que yo por la mañana peso una cosa y por la tarde peso otra muy diferente, que eso sí es por acumulación de líquido, cambios en el color de la piel, dificultades con la actividad sexual, ¿cierto? Interrupciones de embarazos pues a repetición, abortos a repetición en mujeres jóvenes, y a veces, ocasionalmente, dolor, pero el dolor es una característica que no es usual y suele relacionarse más con infecciones urinarias más bien que enfermedades renales, siendo la infección urinaria a repetición una de las causas también importantes de la enfermedad renal crónica, pero no es como en sí el dolor, que es lo que la gente muchas veces le consulta a uno, un signo patognomónico de enfermedad renal crónica. Entonces,
Entonces, como esos son síntomas como tan inespecíficos, a veces la gente no los pilla como algo importante, ¿cierto? Entonces, de ahí que es tan necesario hacer todo un seguimiento a nuestros pacientes, sobre todo cuando sabemos que tienen una condición preexistente que los puede, digamos, hacer más susceptibles a la enfermedad renal crónica, y tomar unos paraclínicos muy básicos. Dentro de esos paraclínicos, pues uno de los más importantes es el parcial de orina, que nos va a permitir ver si hay liberación de proteínas o otro tipo de cosas en ese parcialito de orina, que es un examen supremamente fácil, que lo hacen en un laboratorio cualquiera, digamos. La creatinina y una cosa que se llama el nitrógeno ureico. Muchas veces nos hemos inclinado, digamos, a pedir solamente creatinina, pero nos hemos dado cuenta que pueden haber falsos negativos de unas creatininas relativamente normales, o digamos hacia el límite superior, pero que uno no se preocupa. Y ya cuando la relacionamos con el nitrógeno ureico o BUN, pues entran, digamos, en otra clasificación diferente de enfermedad renal crónica mucho más avanzada. Por eso es importante siempre pegarnos también de los paraclínicos, y vuelvo y les repito, sobre todo cuando hay una condición preexistente que nos haga susceptibles a enfermedad renal. Habló de un examen de 10.000 pesos y una diálisis puede costar 4 o 5 millones de pesos semanales. Y para no llegar a eso hay que hacer exámenes. Y el otro, creatinina, también vale 10 o 12.000 pesos. Y el BUN valdrá un poquitico más. ¿Será que valdrá la pena el tema de los exámenes? Doctor Germán, hablemos un poco de ese contexto de la enfermedad renal y tanto que estamos viendo en la consulta. Bueno, entonces es importante la historia clínica, una historia clínica completa, sus antecedentes, en qué ha trabajado la persona, su desempeño laboral, si ha estado expuesto a químicos, a insumos agroquímicos, sobre todo fungicidas, metales pesados, los que trabajan, por ejemplo, con baterías, recicladores. Entonces, esto todo se va acumulando en el organismo y puede producirnos daño renal. Importante entonces hacer una historia clínica completa, y desde la parte alternativa que nosotros pues trabajamos esa medicina complementaria, la facies del paciente, la expresión, miramos la lengua, miramos sobre todo los miedos. La parte renal se asocia mucho a miedos, personas temerosas que de un momento a otro cambian sus temperamento, sus emociones, y si se van hacia temores, o aparte hay una afección renal incipiente que lo podemos abordar desde medicinas alternativas, y lógico, los exámenes importantísimos. Doctora Ana. Algo importante que estabas diciendo ahí, que acabo de caer en cuenta que no lo hemos hablado, es que dentro de las intoxicaciones más comunes que van dañando y deteriorando de manera importante el riñón, y que se ha vuelto supremamente común, es el consumo de algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos para el dolor tipo AINES. Entonces, son los pacientes que vemos todos los días, que los ven 5 especialistas diferentes, y lastimosamente en nuestro sistema a veces hay unas fallas y el uno no lee lo que mandó el otro. Entonces, el paciente está con diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ¿cierto? 50 cosas que todas tienen una función, una excreción renal, y que nos pueden ir deteriorando de manera importante el riñón. Y pues obviamente lo que hemos insistido en todos los programas, y es la automedicación, ¿cierto? Que además se pasan las dosis porque no me hizo el efecto que yo quería, entonces no me tomé el ibuprofeno cada 8 horas, sino cada 4, ¿cierto? Para que me funcionara, y eso puede llevar a insuficiencias renales, pues principalmente agudas, pero con el tiempo también pueden llegar a sufrir insuficiencia renal crónica. Y la otra cosa también muy importante, recordárselo también si algunos compañeros médicos nos están viendo, es que nos ha pasado, lastimosamente, que solamente estamos tomando creatinina a la hora de hacerle, por ejemplo, un examen con contraste a un paciente, ¿cierto? Y nos tenemos que acordar de que la creatinina no siempre es un valor en el que podamos confiar, sobre todo en pacientes de edad, donde el valor de la creatinina ya deja de ser tan importante por la pérdida de masa muscular, y lo tendríamos que correlacionar con un BUN, un nitrógeno ureico, antes de mandar al paciente a un examen que sabemos que puede producir injuria renal, como son los exámenes con contraste o cateterismos o ese tipo de procedimientos. Tocó un tema muy importante con respecto a la medicación, y quiero alertarlos con unos medicamentos que les venden a ustedes hasta al escondido, en muchas tiendas naturistas y en droguerías, y son unos frasquitos que los venden como naturales para el dolor, con muchos nombres que son hechos en Cuba o que son hechos en Venezuela, y aparece el nombre de un ingeniero químico. No saben la cantidad de pacientes que tenemos con daño renal y hasta en diálisis por estar tomando esos medicamentos, y ahí dice que con ortiga, que con caléndula, que no sé qué. Por favor, no tomen esos medicamentos. Estamos viendo problemas gravísimos. Las personas empiezan, perdón Germán, a tener un bulto acá y a hincharse, y eso se llama un síndrome de Cushing.
Se está acabando el cuerpo, lo están destruyendo. Y así como decía la doctora Dafna, no, es que tengo dolor, me tomo un diclofenaco, me tomo un ibuprofeno y toman pasta sin medir las consecuencias, ahí termina el paciente en daño renal. Mucho cuidado, son unas pasticas, tal vez 2 frasquitos o viene uno, pero no consuman esto. Puede un proceso de amigdalitis, puede un proceso odontológico, ahora que tenemos la doctora Adriana Maya tras de cámara, que es la persona que se encarga de toda la parte de odontología neurofocal en nuestros parques de la salud, ser un foco que lleve al paciente a un proceso renal. Sí, doctor Rojas, es importante otra vez la historia clínica. Entonces, ayer veíamos un paciente, ha venido varias veces y por cuestiones del interior le dije, ¿usted ha sufrido de la garganta? Sí, señor, a mí me daban muchas amigdalitis en la infancia. Entonces, estas faringoamigdalitis están ocasionadas por una bacteria que va a alterar el sistema inmunológico y con el tiempo va a atacar el riñón. Entonces puede, claro, perfectamente una insuficiencia renal ser causa de una faringoamigdalitis. Yo tuve una paciente de 24 años, un tratamiento de cordal, se sobreinfectó, terminó en diálisis, proceso renal. Son patologías que el cuerpo hace a distancia y que, como les digo, como este es un filtro y filtra 7 toneladas de sangre al día, como una motobomba que late 120.000 veces al día. Si este filtro falla, termina complicando el resto del cuerpo. Ya regresamos. Uno de los problemas que tenemos con la aparente enfermedad renal es la automedicación. Entonces muchas personas dicen, no, me duele la cintura, es que estoy enfermo de los riñones. Y van y compran bueno, además porque todo el mundo le formula. Cuando van y preguntan, entonces el amigo de la esquina le mandó esto, las pasticas del nochero de la abuela, todo el mundo manda para los problemas que aparentemente son renales. Esa es una de las manifestaciones, el dolor lumbar, ¿será o no será? Es que me arde para orinar, es que estoy enfermo de los riñones. Entonces se van para la droguería y allá le dan cualquier antibiótico, sin saber qué proceso tiene. Y muchos otros síntomas que terminan en procesos de automedicación. Bueno, con respecto a las molestias en la orina, volvemos a lo que comentábamos en el segmento previo, y es que casi nunca hablan de una enfermedad renal crónica. O sea, las molestias para orinar y eso son más patognomónicas de infecciones urinarias. Recordemos que, digamos, la infección urinaria en mujeres es supremamente común por nuestra anatomía. Las mujeres tenemos una anatomía pues como de la zona urinaria y demás que nos compromete y nos contamina fácilmente con materia fecal, pero los hombres no. Por lo tanto, cuando un hombre hace infecciones urinarias hay que empezar a buscar qué será lo que está pasando. En los niños, cositas pues que pueden producir infecciones urinarias a repetición y que además pueden llevar a enfermedad renal crónica son las valvas ureterales posteriores, que es una alteración pues congénita que hace que haya un reflujo de orina, o sea, la orina se devuelve hacia el riñón y pues va contaminando el riñón porque la orina de todas maneras es un sitio sucio. Y eso pues se tiene que diagnosticar, digamos, en la primera infancia y hacer un manejo pues importante antes de que haya un deterioro de la función renal a largo plazo. En los adultos jóvenes suele ser muy rara la infección urinaria en hombres, ¿cierto? Por lo tanto, cuando aparezca hay que buscar, hay que hacer ecografía, hay que hacer un estudio de qué será lo que está pasando en ese paciente. En los pacientes adultos empieza a ser más común, adulto pues mayor, sobre todo por la hiperplasia prostática benigna. Y volvemos a lo que les decíamos al principio. Hay unas alteraciones después del riñón que pueden devolverse y afectar ese riñón. Entonces, si yo tengo una obstrucción porque tengo una próstata muy grande, va a sufrir ese mismo efecto de que la orina no puede como salir bien hacia la vejiga y hacia la salida, pues, sino que se va represando, y ese efecto, digamos, retrógrado va acompañado de bacterias y de contaminantes que pueden llevar a glomerulonefritis a repetición, que son infecciones ya altas en el riñón y que pueden a futuro deteriorar la función como tal. Pero el dolor y la molestia urinaria no hace parte de los signos patognomónicos de enfermedad renal per se, es más de infección urinaria como tal. Estamos viendo mucho en los resultados de exámenes de ecografía cálculos. ¿Puede un cálculo acabar con un riñón? Bueno, entonces, como decía la doctora Dafna, doctor, podemos dividir esta parte de los problemas renales en los prerrenales, que son antes problemas del riñón como tal y problemas posteriores, después del riñón, yendo a la anatomía pues, de
de la parte renal, el riñón, la sangre que llega y lo nutre, hace la depuración y luego cómo se excreta la orina hacia la vejiga y se expulsa. Cuando hay problemas de electrolitos, de minerales, esta decantación del riñón va a hacer que se depositen cristales de minerales, principalmente de calcio, se llaman oxalatos de calcio, principalmente son la mayoría. Ellos se van juntando uno con otro hasta que forman unas piedritas. Entonces lo que llamamos cálculos renales. Entonces se forman desde arriba, desde la salida del riñón y pueden llegar hasta la vejiga y en cierto momento obstruir. Entonces tapar ese ureter y la orina empezar a hacer presión hacia el riñón y dañarnos el riñón. Entonces puede haber infecciones urinarias por cálculos y un daño renal. Entonces puede ser de un solo lado o de los dos riñones. Doctora Dafna, ¿cómo la diabetes daña un riñón? Bueno, el proceso de la diabetes es por varias razones. Uno, porque la entrada de sangre se ve disminuida porque la diabetes produce una alteración en la vasculatura, o sea, todas nuestras arteriecitas se van deteriorando a razón de la diabetes, ¿cierto? Eso lo hemos explicado más ampliamente y realmente pues me parece que es un poquito difícil explicarlo como a cabalidad acá, pero la capacidad de llevar sangre al riñón se va disminuyendo. La segunda, el glomérulo, que son como unas aglomeraciones de vasitos que se hacen en el riñón para hacer esa filtración que nos estaba explicando ahorita el doctor, también se ve disminuida y se ve deteriorada. Y los depósitos que se van haciendo como de glucosa en algunos sitios, en la hemoglobina y en otros sitios de nuestro cuerpo, van disminuyendo la capacidad de oxigenación de ese riñón y de, digamos, de buena función de sus células. Así como el riñón pues filtra, pero él también necesita oxígeno, también necesita nutrientes, también necesita un mundo de cosas que se van deteriorando con la diabetes. La hemoglobina glicosilada es un examen que se manda pues en los pacientes diabéticos y es la cantidad de hemoglobina de mi cuerpo que está ocupada por azúcar, ¿sí? Y el hecho de que se haya disminuido la capacidad de captación de oxígeno y de llegar sobre todo a los puntos más pequeños, como el riñón, hace que no se oxigene bien la célula renal y se va deteriorando y se va dañando y termina en insuficiencia renal crónica, generalmente con estadios bastante avanzados, y los diabéticos en este momento son los pacientes con mayor índice de llegar a diálisis, por lo menos en nuestro país. Y entonces, para evitar esto, sin lugar a dudas, hay que llegar a eso que dice Germán, una consulta médica. Infortunadamente, muchos pacientes nos llegan tarde y el tratamiento es diálisis. Meterlo a una máquina que reemplace lo que hace el riñón. ¿Saben por qué? Porque nos hicieron un parcial de orina de 10.000 pesos, o una creatinina de 12 o 15.000 pesos, o una ecografía. ¿Saben por qué yo de rutina insisto que el paciente se haga la ecografía de cuello a testículos o de cuello a genitales? Porque es que nos cuentan tantas cosas, el tema de los cálculos, es que hay agua en el riñón, hidronefrosis, es que hay ciertas patologías y gracias a eso está uno en el proceso de estudio para hacer un tratamiento y evitar la diálisis. A eso es lo que queremos llegar hoy con este programa y que ustedes entiendan la importancia de la consulta y de los exámenes. Vamos a este corte comerciales. Y si estamos hablando del riñón, ¿por qué estamos tocando otras patologías? Diabetes, ya hablamos de cálculos, hablamos de la automedicación, hablamos del abuso de antibióticos, pero hay otra patología que es muy frecuente, que además lamentablemente es una enfermedad silenciosa, y es la hipertensión. Y cuando uno menos piensa, o le dio el infarto a la persona, o se quedó sin riñones. ¿Cómo la hipertensión termina dañando los riñones, doctor Germán Ruiz? Bueno, la hipertensión se ha hablado que es una enfermedad, se dice hipertensión esencial porque no sabemos de dónde viene. Pero entonces hay dos tipos de hipertensión, la esencial que no sabemos y hay hipertensiones secundarias causadas por ciertas cosas. Una de ellas es la enfermedad renal. Entonces, una hipertensión esencial me daña el riñón. ¿Por qué? Porque los vasitos pequeños, como decía la doctora Dafna, le van a cerrar la oxigenación y la nutrición al riñón. Entonces, este se empieza a deteriorar, se empieza a perder vida, a vitalidad. Y hay una parte que no hemos hablado, que es la parte endocrina del riñón. Es un órgano hermoso, porque tiene la función de depurar como un filtro y tiene una función endocrina. Entonces él secreta ciertas sustancias que hacen una función en el organismo. Entonces, por la hipertensión
va a secretar más de una sustancia de estas, entonces va a haber como un doble efecto para subir la presión arterial, entonces va a deteriorar no solamente él mismo como tal, sino otros órganos, entonces los órganos blancos que son la retina, el cerebro y el mismo riñón. Entonces, ese espasmo vascular y esa falta de oxigenación y nutrición al riñón lo daña. Bueno, digamos con respecto a la hipertensión se nos ha vuelto a veces muy difícil de manejar la regulación de medicación. Entonces entramos ahí pues los médicos a veces como en unas dificultades porque algunos de los medicamentos que más utilizamos para la hipertensión están contraindicados en enfermedad renal crónica, ¿cierto? Por ejemplo, los ARA2 que tienen tan buenos efectos en muchos otros lugares están contraindicados en enfermedades renales pues avanzadas, obviamente. Y lo mismo pasa con los diuréticos, entonces entramos en una dificultad para el manejo de la hipertensión y teniendo que acudir a medicamentos que no son los usuales para hipertensión y que pueden tener algunos efectos secundarios que a veces no son deseados con el fin de lograr una regulación de la presión sin hacer un deterioro de la función renal. Con respecto, digamos, a la hipertensión, lo que más empieza uno a ver es una combinación de síntomas, sobre todo con respecto al edema y a la falta de control de las cifras tensionales. Entonces, el edema es que se nos hinchan pues las piernitas, principalmente, puede ir subiendo inclusive la inflamación y llegar a veces a botagar la cara. Hay un tipo de edema muy patognomónico, muy, digamos, usual de la enfermedad renal crónica y es el abatagamiento en la cara, ¿sí? O sea, que se nos inflaman son los parpaditos principalmente, más que en la hipertensión. En la hipertensión solita, sin enfermedad renal crónica aún, suele haber solamente edema de los miembros inferiores con fovea. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hundo y cuando hundo dejo como el huequito ahí. Ese es muy típico de que sea por ese tipo pues como de acumulación de líquidos, por la falta de regulación del riñón, de la cantidad de líquido que tengo en mi cuerpo. Ahí entramos entonces también en una disyuntiva porque hay algunos diuréticos que se pueden utilizar en enfermedad renal crónica, a veces no. Entonces toca hacer como una estadificación muy clara del paciente con el fin de uno establecer también qué medidas puede tomar. Con respecto a la hipertensión, a la diabetes, una de las cosas que podemos utilizar, incluyendo enfermedad renal crónica, es la terapia de quelación, pero hay una línea supremamente delgada entre cuándo con una enfermedad renal crónica, estadio 1 máximo, yo puedo utilizar terapia de quelación y cuándo no, porque realmente la quelación también puede deteriorarme más ese riñón, entonces hay que hacer unos examencitos, hay que hacer una búsqueda clara de ese paciente y saber cuándo la puedo manejar y cuándo no, cuándo nos toca retirar la terapia de quelación que tiene tan buenos efectos en hipertensión y en diabetes, porque puedo tener el riesgo de deteriorar el riñón, entonces ahí con el riñón empieza uno siempre a tambalear en el manejo farmacológico y en el manejo de las terapias, digamos, que podemos ofrecer en nuestros parques de la salud. ¿Se puede considerar que, el daño renal o la enfermedad renal crónica también es una enfermedad silenciosa? No tiene una manifestación clínica inicial. No suele ser fácil de diagnosticar, o sea, lo que decíamos ahorita, que los síntomas aparecen, pero son síntomas muy vagos, pues, ¿qué? Tenés cansancio crónico, tenés dolor muscular, tenés dificultades para conciliar el sueño, tenés dificultades para tener relaciones sexuales, ¿sí? Algo de inflamación en las piernas, pero mucha gente viene y dice, no, yo sé que eso es por la insuficiencia venosa, porque yo trabajo parado todo el día, ¿cierto? Entonces, son signos que pueden pertenecer a muchas enfermedades diferentes y que no siempre es fácil diagnosticar. Por eso volvíamos a lo que dijimos al inicio y es que es tan importante tomar unos exámenes que además no son exámenes complicados y costosos. Una vez uno hace ya un diagnóstico inicial, que digamos hay una proteinuria en un parcial de orina o hay un ligero aumento de la creatinina o hay un BUN elevado, y hay unos signos clínicos, pues en ese paciente podemos pasar a otros exámenes de mayor profundidad, ya de acuerdo a la causa que yo esté sospechando en la consulta médica que ese paciente lo está llevando a una enfermedad renal crónica. Entonces, digamos, la ecografía también es muy importante por lo que hablábamos ahorita, mirar que no hayan hiperplasias prostáticas en los hombres, que no haya litiasis, o sea, cálculos renales, que no haya crecimiento de ese riñón y llenadito de agua, lo de la hidronefrosis, que no haya otros signos importantes ahí. Ya cuando uno ve que hay otras alteraciones que son más de origen vascular, puede ir a hacer Doppler de arteria renal, que es muy importante en hipertensión, hace parte de la estadificación inicial del paciente con hipertensión y casi nunca se hace, ¿sí? Lo ideal en un paciente con hipertensión de nuevo es que tú le hicieras un Doppler de arterias renales, un mapa, que es una toma de presión arterial durante 24 horas, un ecocardiograma para mirar cómo está esa bomba, acuérdese lo que hablamos prerrenal, ¿cierto? Y esas cosas casi nunca se están haciendo. La mayoría de pacientes con hipertensión, una pastica y listo.
¿sí? Y es importante que nuestros pacientes entiendan que nosotros a veces vamos un poquito más allá también en el diagnóstico y logramos pues un manejo también diferente de estas patologías. Y no es una pastica y listo, es un conjunto de cosas que se deben de manejar en un proceso patológico, llámese diabetes, hipertensión u un proceso renal. Y ahí es donde nosotros insistimos en la parte nutricional, en la actividad física, en muchas otras terapias complementarias. Pero hay una pregunta que es muy frecuente: me tomo un vaso de agua y me aumento de peso un vaso de agua, me tomo un vaso de agua y me hincho. Y las personas se pensarán, ¿será que estoy enfermo de los riñones? ¿Qué será lo que pasa cuando yo tomo líquido y me estoy hinchando? Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, que encontrar un punto medio allí, hablarlo así como tan general, no es fácil, porque hay una parte, una porción inicial de la insuficiencia renal en donde tienes que aumentar el líquido de consumo para producir como una estimulación de ese riñón y que logre él limpiarse, pero hay un punto más adelante en donde antes tienes que suspender y hacer una restricción de líquidos, ¿cierto? Y lo que hablamos de la hinchazón puede ser por muchas razones. En la mayoría de los pacientes realmente no es por insuficiencia renal, en la mayoría. Es más por falla de bomba y porque por la patología, digamos, cardíaca y su hipertensión y demás, no logran hacer una buena distribución del líquido porque la fuerza, digamos, de eyección del corazón no es tan buena y se van hinchando. Sí puede ser por insuficiencia renal crónica, pero toca entrar a hacer pues todo un estudio, toda una consulta y dirigir pues como más ese paciente. Más no quiere decir que todo paciente que se hincha pues un poquito sea por insuficiencia renal, ¿sí? En el proceso de la enfermedad renal, que además es una enfermedad silenciosa, la única manera de uno obtener una orientación a una serie de síntomas que a veces son muy bizarros y uno dirá, ¿será esto o lo otro?, son los apoyos diagnósticos. Cuando la persona viene o llama y se para una cita en nuestros parques de la salud, lo que nosotros pretendemos o proponemos al paciente es que traiga un parcial de orina y un coprológico a la llegada de la consulta, o si no lo tomamos acá. Que le hagamos una serie de ayudas diagnósticas de laboratorio, donde estamos incluyendo siempre la creatinina y en pacientes mayores de 60 años el BUN. Yo doy estos nombres que si realmente son médicos, ustedes los pueden tener allí y copien como lo hacen muchas personas que nos ven en el programa, porque ustedes también pueden exigir o hacerse en estos exámenes. Yo alguna vez hice un examen de sangre oculta en heces y la persona tenía sangre en el popó y hablé de cáncer de colon. Y mucha gente se hizo ese examen porque quiso hacérselo. No saben las sorpresas tan grandes de haber podido encontrar cánceres a tiempo de colon para ser tratados sin complicaciones. Porque es que el tema es una consulta preventiva, un examen preventivo. Entonces les hacemos la ecografía a los pacientes, le hacemos los exámenes de sangre y le hacemos todo un contexto de historia clínica integral para poder uno adelantarse al proceso de la enfermedad. Ya regresamos. Y como queremos que todos ustedes vean algo muy didáctico con respecto a la función renal, pues lo hacíamos en la piscina y ahorita yo lo quiero hacer con este cuadro. Muchos se preguntan qué fue lo que pasó en Mocoa, que se tapó el río después de un aguacero y entonces acabó con una ciudad, o con Armero, o todo esto que vemos con el tema del agua. Yo quiero que comparemos esta imagen que nos pinta el maestro John Jaime Morales con el tema renal. ¿Qué pasa cuando se tapa el riñón? ¿Por qué la gente se complica tanto? Hagámoslo de esa manera didáctica, doctora Dafna. Bueno, nuestro riñón, ya habíamos hablado ahorita que tiene, digamos, una llegada de sangre, como ese rito que vemos allá arriba, y que va a llegar hasta un punto donde se va, digamos, así como en esta cascadita, a llenar, ¿cierto? Y vamos a hacer un proceso de filtrado. Durante ese proceso hay algunas alteraciones que pueden ocurrir, y pueden haber cálculos que deterioren pues esa posibilidad de filtrado, puede haber exceso de algunos elementos en nuestra sangre que no permitan que llegue el agüita como digamos más clarita, sino que llegue llena de sólidos y de cositas que lo pueden deteriorar, y de esa manera pues se va a tapar el riñón y puede producir finalmente una catástrofe. Pues en nosotros no hay un proceso después como que se venga con toda el agua, ¿cierto? Como estaba, señalemos. Digamos acá podría decir uno que sería como toda la parte cardiovascular y llegaríamos a un sitio donde se va, digamos, aumentando el nivel vascular y llegamos a una piscinita donde
donde hay un acúmulo grande de agua y que necesitamos filtrar y volver a sacar, ¿cierto? Entonces, como todo esto, si esto se represara aquí, pues estaría subiendo, tiene que tener por algún lugar, que no lo mostraríamos acá, la salida. Y esa salida es importante que esté también bien. Entonces, lo que hablamos de la prerrenal, renal y posrenal, que es tan importante, pues que todos los puntos estén funcionando de manera adecuada. Algo que... Perdón. Se tapó. Hizo lo que sucedió en Armero y en Mocoa, que fue la catástrofe. En el cuerpo, ¿cómo sucede eso? En el cuerpo, pues una de las alteraciones más importantes de taparse es por alteraciones en las arterias renales, pues digamos hablando de la parte prerrenal. Algo que puede pasar, que no es común, es las trombosis pues, de las arterias renales, que no es común, pero también puede haber procesos de arteriosclerosis o aterosclerosis en las arterias renales. ¿Qué es eso? Lo mismo que nos tapa nuestro corazón. Pero si el riñón deja de filtrar cuando llega el paciente a diálisis es porque ya no filtra, entonces el corazón sigue bombeando, la sangre sigue llenando, pero no tiene cómo pasar. ¿Se riega en todo el cuerpo? Se riega no el líquido necesariamente al principio, sino la cantidad de solutos que hay ahí, o sea que nos vamos intoxicando, ¿cierto? Hay alteraciones de la función renal importantes que nos van a deteriorar todo, ¿sí? Hay una alteración de la capacidad neurológica, o sea, el paciente que está en una falla renal crónica agudizada y que está, digamos, en ese limbo de la diálisis puede tener alteraciones neurológicas, disminución de la capacidad, digamos, cognitiva, ese tipo de cosas, va a tener alteraciones de la función cardíaca porque nos estamos llenando pues como de líquido de ahí para arriba, ¿cierto? Vamos a tener inflamación de los miembros inferiores, que ya lo habíamos hablado, que puede llegar a ser supremamente severa. Como hay un aumento del volumen, ¿sí?, de sangre, porque no está saliendo el líquido, sino que se está quedando represando del líquido, las presiones también van siendo mucho más difíciles de controlar. De hecho, ayer tuvimos una paciente, por ejemplo, que es normal por ahí por la calle, con presiones de 200-100, ¿sí?, y tiene una insuficiencia renal estadio 4. ¿Cómo interpretaría uno la diálisis? Muchas personas dicen diálisis, pero no entienden qué es lo que hace esas máquinas y demás. ¿Cómo sería ahí la diálisis? Pues la diálisis, digamos, en este contexto sería sacarle como una vía alterna a esa agüita, ¿cierto? Para limpiarla. ¿Cuál es el problema grave de las diálisis? Uno, pues que es un proceso de todas maneras hecho por el hombre que no es perfecto y que tiene muchas deficiencias en cuanto a lo que se logra. Los pacientes durante la diálisis misma pueden tener muchas alteraciones, sobre todo metabólicas, disminuciones del azúcar, disminuciones de la presión arterial, muchas complicaciones durante el proceso de diálisis. Dos, que siempre pues es una vía externa de herida en nuestro cuerpo, ¿cierto? Se pone o un catéter central o se hace una anastomosis terminal en una arteriecita o en una venita para poder sacar por ahí la sangre, o la sacan a través del peritoneo, que es como una capita que tenemos en nuestro estómago. Pero todos esos tres sitios de diálisis pueden también llevarnos a infecciones, e infecciones que son supremamente graves y difíciles de manejar, ¿cierto? Un paciente en diálisis tiene un alto índice de sepsis, que es la contaminación por bacterias de nuestra sangre, de manera pues muy coloquial para que me lo entienda nuestro público, pero que pasa de ser una infección inicial, de una vez es una infección grave, ¿sí?, porque está en el torrente sanguíneo como tal. Y además, pues todas las complicaciones que tienen que ver ya con los sangrados, con el resto de cositas que se hacen, porque para usted poder pasar a un paciente en diálisis tiene que poner algunos medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, importantes, porque al tú sacar la sangre del cuerpo, si no le pones esos medicamentos, pues ella se va a coagular y no vas a poder hacer un buen proceso de diálisis. Dicho lo anterior y las complicaciones, que lo ideal fuera que no llegáramos nunca a ese proceso, pues también todo hay que decirlo, y hay pacientes que llevan una vida relativamente satisfactoria, llevan 15 y 16 años en diálisis. A veces es necesario empezar ese proceso y tenemos, pues digamos, en la actualidad a veces muchos pacientes muy reacios a empezar este tipo de terapia de reemplazo renal, y realmente es una terapia que cuando ya llegamos a este punto de no retorno, pues es una terapia salvadora de vida. Sí, redondeando el tema, lo que el doctor Jorge Enrique quiere explicar a los televidentes es que el paciente se intoxica con sus propios elementos, como no los desecha, se va a intoxicar, es lo que se conoce con el nombre de uremia. Entonces, los niveles de urea van aumentando a medida que el riñón no funciona, entonces produce una intoxicación con sus propios elementos de producción de la degradación de las proteínas. Y eso que resumía la doctora Dafna de la diálisis se podría evitar tan fácil. Es que hay enfermedades silenciosas que suceden porque las personas están tan pendientes del papelito que tienen en el carro de la revisión de los 5.000 kilómetros y son tan juiciosos y llevan el carro todo el día a una revisión técnico-mecánica y están pendientes de todos esos papeles del carro para que no se los lleven en una grúa.
lamentablemente aquí llegan en ambulancia, porque se les olvidó el papelito. Se les olvidó que el paciente debe ir a citas médicas preventivas. La gente va a la consulta médica enfermo. Uno no debería esperar estar enfermo. Alguien decía, no, es que la salud es muy costosa. No, la salud es muy barata. La enfermedad es muy costosa. Y tenemos que llegar a la enfermedad para podernos hacer un tratamiento. Como ahora ya estoy enfermo, como ya se me dañó este paisaje tan lindo, entonces ahora sí lo voy a arreglar. Y a veces este paisaje es tan difícil volver a dejarlo como era antes, porque quedan daños, quedan secuelas. Ustedes tienen que entender que al cuerpo también hay que llevarlo a prevención, que no podemos seguir yendo a la consulta porque estoy enfermo. No, yo voy a la consulta para no estar enfermo. Tenemos que crear esa conciencia. Hoy hablamos nosotros en representación de todos los médicos de Colombia, porque ustedes tienen médicos en La Guajira, en el Chocó, en Pasto y en Amazonía. Vayan a sus médicos, que les hagan las ecografías, que le hagan todos los exámenes. Hágase de rutina un parcial de orina, 10.000 pesos, por favor. Nos dice 16 cosas un parcial de orina. Pero no, esperemos a ver qué pasa. Esperemos el milagrito. Esperemos que esta bola me desaparezca, que este ganglio inflamado me desaparezca. Voy a ir a tomarme unas pasticas que tenía mi abuelita en el nochero, que eran muy buenas para el dolor de la cintura y la infección urinaria. Me voy a ir para la droguería a ver qué me mandan. Voy a ir a la tienda naturista a ver qué salió nuevo para tal problema. No, les aseguro que el carro con el papelito colgando no lo llevan donde el panadero. Lo llevan a un buen mecánico, a un buen diagnosticentro. Diagnosticentro para carros. Pero me enfermo y me voy a ver quién me manda una formulita para la enfermedad. Evitemos la enfermedad y la única manera es que le invertamos un poquito a una consulta preventiva. Yo viviré feliz si termino ejerciendo mi práctica médica con el Día para tu Salud. Que el que quiera una consulta en el caso personal, la consulta dura 12 horas, lo vemos 15 profesionales, le hacemos todos los exámenes, pero con eso la conciencia va a estar tranquila, porque la conciencia es el altar de lo desconocido, donde nadie se dice mentiras. Muchas gracias por estar con nosotros. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de productos naturales Dr. Rojas. La alternativa más saludable.